Aquí tengo a estos tres vectores que viven en R3, que viven en el espacio, y lo que quiero hacer con el conjunto que contiene estos tres vectores es probar lo mismo que ya hemos visto en los videos pasados. Es decir, lo que quiero hacer es aplicar todo lo que hemos aprendido en los videos pasados a este conjunto de tres vectores. Y bueno, las preguntas que nos hacíamos más usualmente cuando teníamos un conjunto de tres vectores o de n vectores en Rn era saber si estos vectores, en primer lugar, qué espacio vectorial generaban. Eso era muy importante, saber si el espacio vectorial era R3, en este caso fíjate que como tenemos tres componentes, el espacio generado si fueran linealmente independientes sería R3, pero bueno, esto es lo que nos queríamos preguntar. Y además nos preguntábamos si estos vectores eran linealmente independientes o linealmente dependientes, linealmente independientes o dependientes. Bueno pues, y bueno, yo sé que me vas a decir que la segunda pregunta responde sin problema a la primera pregunta. Sin embargo, siempre que pensemos en dependencia o independencia lineal, es muy bueno hacernos estas dos preguntas, ya sea por separado o juntas, y tratar de resolverlas. Bueno, vamos a ver qué onda con estos vectores, si son linealmente independientes o linealmente dependientes. Entonces me voy a tomar una combinación lineal de estos vectores y va a ser esta: C1 que multiplica el primer vector más C2 que va a multiplicar al segundo vector es el 2, 1, 3, más C3 que va a multiplicar al tercer vector que es el menos 1, 0, 2. Y bueno, yo voy a ver si esta combinación lineal que yo tengo aquí me da cualquier vector. Recuerda que en el video pasado vimos que si nosotros igualábamos al vector 0, nos dábamos cuenta si era linealmente dependiente o linealmente independiente. Sin embargo, en esta ocasión me voy a querer tomar cualquier vector para ver si dado cualquier vector en R3, fíjate, tiene tres componentes, dado cualquier vector en R3, lo puedo escribir como una combinación lineal de todos los demás. Es exactamente lo mismo que lo que vimos en el video pasado. Sin embargo, en esta ocasión yo lo que quiero es tomarme a un vector cualquiera en R3 y ver si lo puedo generar. Lo voy a ver como un poco más general. Así que bueno, lo que hemos aprendido es que si tenemos una constante afuera de un vector, la constante multiplica a cada una de las entradas de este vector. Por lo tanto, vamos a poner esta constante aquí adentro, C1, C1, C1. Y después tengo otra constante que multiplica otro vector, entonces voy a meter C2 multiplicando a cada una de las entradas del segundo vector, y de manera análoga para C3. Voy a poner a C3 a esta constante multiplicando a cada una de las entradas del vector 3. Y bueno, ya esto se ve mucho más tranquilo porque ya podemos encontrar aquí nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones, y entonces vamos a escribirlas. Dados mis tres vectores, primero me voy a fijar en la primer componente o en la componente X y me queda que C1, 1 por C1 es C1, más 2 veces C2 menos 1 por C3 que es C3, esto es igual a. Esto se va en primer lugar, esta sería mi primera ecuación con mi componente X. Ahora vamos a fijarnos en mi segunda componente, en mi componente Y, y vamos a hacer su respectiva igualdad. Me quedaría que menos C1, y a esto le agrego C2, y después me queda más 0 C3, pero 0 por lo que sea es 0, entonces esto se cancela, es igual a B. Ya tengo mi segunda ecuación que sale de la segunda componente, y ahora me voy a fijar en mi tercer componente y queda 2 veces C1 más 3 veces C2. Y a esto le tengo que agregar 2 veces C3 más 2 veces C3. Esto tiene que ser igual a C. Y si te das cuenta, aquí ya tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Y yo lo que quiero saber es el valor para C1, para C2 y para C3. Por lo tanto, lo único que tengo que resolver es este sistema de ecuaciones. Si te das cuenta, en la ecuación número 2 no aparece C3. Pero a mí lo que se me ocurre es tomar la ecuación número 1 y la ecuación número 2 e intentar cancelar C1, porque C1 se cancela luego. Aquí tengo a menos C1, arriba tengo a C1, y después puedo operar con la ecuación 2 y con la ecuación 3 y también cancelar a C1. Al final, lo que quiero que veas es que voy a utilizar el método de eliminación o de suma y resta para yo poder obtener los valores de C1, C2 y C3. Así que bueno, juntemos la ecuación número 1 y la ecuación número 2. De estas dos, ¿qué me va a quedar? Si hago suma directa de estas dos, me queda que C1 menos C1 se cancelan y no me queda nada. Después me queda 2C2 más C2, me quedan 3 veces C2. Y después tengo menos C3 más 0, pues es menos C3, aquí no hay ningún problema. Entonces me queda menos C3 y después me queda A más B. Esto es igual a más B o a B más A, estoy sumando estas dos ecuaciones, entonces me queda B más A.
Y bueno, ya tengo una ecuación que solamente tiene a C2 y a C3. Por lo tanto, tengo que encontrar otra ecuación que solamente tenga C2 y a C3. Y voy a poner acá arriba la primera ecuación para que no nos vayamos perdiendo con ella. Me queda C1 más 2 veces C2 menos C3 igual a A. Esta ecuación, la primera, me va a servir para despejar al final a C1. Y bueno, ahora voy a ocupar la tercera ecuación y la primera ecuación y voy a cancelar también a C1 para que me quede mi segunda ecuación que tenga que ver solamente con C2 y con C3. Por lo tanto voy a multiplicar por menos 2 la ecuación de arriba y me va a quedar menos 2 que va a multiplicar a C1, me queda menos 2C1. Esto es con la idea otra vez de cancelar a C1 y después me queda menos 4C2, aquí se vuelve positivo porque es menos por menos, me da más 2 veces C3 y recuerda que hay que multiplicar toda la ecuación, también hay que multiplicar el lado derecho y me quedaría menos 2 veces A. Y bueno, ahora lo que voy a hacer para cancelar a C1 es sumar la ecuación número 1, esta ecuación modificada, con la ecuación número 3. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Me queda menos 2C1 más 2C1, estos se cancelan, por lo tanto no se pone nada. Después me queda 3 veces C2 menos 4C2 es lo mismo que menos C2, o menos 4C2 más 3C2 es lo mismo que menos C2. Y después me queda 2 veces C3 más 2 veces C3, esto es lo mismo que 4 veces C3. Entonces menos C2 más 4 veces C3, esto es igual a C menos 2A o menos 2A más C. Entonces esto es igual a C menos 2A. C menos 2A. Y si te das cuenta, ya tengo otra ecuación, la cual tiene que ver solamente con C2 y C3. Ya eliminé mi primera incógnita y ahora es un sistema de 2×2. Así que déjame poner la pantalla un poco más hacia la derecha para que se vea bien lo que voy a hacer. Me queda que la primera ecuación era C1 más 2 veces C2 menos C3 igual a A. Esta ecuación me va a servir al final. Después me va a quedar que 3 veces C2 menos C3 es igual a B más A. Esta es la segunda ecuación. 3 veces C2 menos C3 es igual a B más A. Y ya no tengo espacio, entonces déjame poner la pantalla más hacia la derecha para que quede mucho espacio. Muy bien, y ahora de estas dos ecuaciones voy a cancelar a C2. Si te das cuenta, aquí tengo a C2 negativo. Por lo tanto, si yo multiplico esta segunda ecuación por 3, solamente por 3 se va a cancelar C2 cuando yo la sume con la primera. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, voy a multiplicar por 3 la segunda ecuación. ¿Y qué voy a obtener? Me queda 3 por menos C2, esto es lo mismo que menos 3 veces C2. Con 3 veces C2 se va a cancelar, entonces vamos bien. Ok, déjame poner aquí el 3, ¿dónde lo escribo? Me parece bien que las vaya cancelando una por una y vamos a ver qué es lo que me resulta. Después me queda 3 por 4, 12, 12 menos 1 es lo mismo que 11C3, entonces esto es 11C3. Vamos a ver si lo hice bien. 4 por 3 son 12, 12 menos 1 es 11C3, perfecto. Y después me va a quedar 3 por C menos 2A, déjame mejor escribirlo así. Este se cancela, aquí me queda 12C3 menos 1 es 11C3, 11C3. Y después tengo a 3 por C menos 2A. Esto es lo mismo que 3C menos 6A. Lo voy a escribir todo de corrido y ahorita lo simplificamos. Me queda 3C menos 6A y arriba tengo B más A. Entonces más B más A. Después vamos a operar con las A's, es menos 6A y a esto hay que sumarle B más A, es decir, la ecuación de arriba. Pero antes de simplificar las A's, lo que quiero que te des cuenta es que voy tras el valor de C3. Si yo obtengo el valor de C3, por lo tanto lo puedo sustituir en la segunda ecuación y entonces voy a obtener el valor de C2 y ya con el valor de C2 y de C3 voy a poderlo sustituir en la ecuación número 1 y así obtener el valor de C1 también. Tras eso es lo que voy. Y bueno, aquí se pueden reducir las A's, como te había dicho, menos 6A más A me queda menos 5A y ya obtengo que 11 veces C3 es lo mismo que 13 menos 5A más B. Entonces déjame darte el valor de C3 ya despejada. C3 es igual a 1/11, voy a pasar dividiendo el 11, entonces me queda 1/11 que multiplica a 3C menos 5A. Y ya tenemos a C3, ya tenemos un pasote aquí porque ya obtenemos el valor de C3. Si nosotros lo que queremos es también saber C2, pues lo único que hay que hacer es despejar a C2 de esta ecuación, porque ya tenemos el valor de C3 y de hecho nos quedaría que 3 veces C2 es igual a B más A más C3, el valor de C3 que acabo de encontrar. O dicho de otra manera, si lo que quiero saber es el valor de C2 completamente despejado, entonces me va a quedar que C2 es igual a 1/3, estoy pasando dividiendo el 3, que multiplica a B más A más C3.
Ok, ya tengo el valor de C2, ya tengo el valor de C3, por lo tanto, ya puedo saber el valor de C1 dada la primera ecuación. Por eso las escribía yo aquí arriba. Si yo paso del otro lado a C3 y a 2C2, entonces voy a obtener el valor de C1. C1 es igual a A. Y a esto le voy a quitar menos 2 veces C2 y después voy a agregarle C3. Lo único que hice fue despejar a C1 de la primera ecuación y ya por fin obtuve el valor de C3, C2 y C1. Y entonces estoy diciendo que para cualquier A, B y C, dado cualquier vector que tenga tres componentes que sean A, B y C, yo voy a obtener el valor de C3, C2 y C1. Y recuerda que lo más importante aquí es no equivocarnos. Si creo que me equivoqué, yo siento que hay algo raro aquí. Oh, claro, ya vi dónde está mi error. Si te das cuenta, C3 es igual a 1/11 de 3 veces C menos 5A. Ya esto hay que agregarle B. Aquí estaba la B que me falta, ¿te das cuenta? Entonces a esta B no la puse, esta de aquí. Entonces adentro del paréntesis de mi solución de C3 le tengo que agregar esta B. Ya sabía yo que por aquí algo me olía mal. Aquí está más B y entonces ya tengo por fin, ahora sí, bien el valor de C3. Y bueno, ya que estamos en esto, déjame checar si las otras dos constantes también. C2 es igual a 1/3 de B más A más C3. Lo único que hice fue despejar a C2. Aquí está C3 que ya la corregí. Y C1, si ya tengo C3, entonces déjame ver. C2 estaba bien. 1/3 de B más A más C3. Esto en la ecuación de acá arriba. Y entonces C2 también está bien. Y si C2 también está bien, entonces C1 es igual a A menos 2 veces C2 más C3. Esto por la ecuación número 1. Por lo tanto, también está bien. Muy bien, y ya tengo a mis tres constantes escritas en términos de A, B y C. ¿Esto qué quiere decir? Que dado cualquier vector en R3, cualquier vector que tenga como componentes A, B y C, yo te voy a poder dar una C1, una C2 y una C3, tales que al hacer una combinación lineal con mis vectores pueda obtener ese vector. Lo que quiere decir que el espacio generado por estos tres vectores, por este conjunto, es R3. Y ya tengo la respuesta a mi primera pregunta. Ahora, estos vectores son linealmente independientes y esta es la pregunta que quiero responder a continuación. Ya sé que el espacio vectorial generado por estos tres vectores es R3, pero ahora para probar si son linealmente independientes o dependientes, lo que voy a hacer es tomarme una combinación lineal de estos tres vectores, otra vez con C1, C2 y C3, pero utilizando la información que vi en el video pasado, voy a igualarlo al vector 0. La idea es que igualando esta combinación lineal al vector 0, me voy a dar cuenta si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes. ¿Recuerdan? En el video pasado vimos que esto pasaba si solo si era el vector 0 y además pedíamos una restricción muy importante. La restricción que pedíamos era la siguiente. Nos íbamos a fijar en las constantes y si la única forma de obtener esta combinación lineal es que las constantes sean todas 0, es decir C1 y C2 y C3 al mismo tiempo sean iguales y sean igual a 0, entonces quería decir que mi conjunto tenía vectores linealmente independientes. ¿Se acuerdan? Y por lo tanto obtenía tres dimensiones. Esto es si eran linealmente independientes, así que déjame escribirlo para que no se nos olvide tras lo que vamos. Si C1 y C2 y C3 son iguales, es decir, C1 igual a C2 igual a C3, y además son iguales a 0, entonces esto implicaba que el vector era linealmente independiente. Este es un sí, solo sí. Si el vector fuera dependiente, lo que nos íbamos a encontrar es que al menos una de estas constantes, ya sea C1, C2 o C3, tenía que ser distinta de 0. Con una me bastaba para decir que el sistema era linealmente dependiente. Pero bueno, este vector 0 es lo mismo que tener tres componentes, la componente A, B y C. Y nosotros generamos unas igualdades de C1, C2 y C3 que dependen de A, de B y de C. Por lo tanto, vamos a sustituir el valor de A, B y C, que en este caso es 0, en cada una de mis ecuaciones que yo tengo aquí. Tengo que C3 es igual a 1/11 que multiplica a 3 por 0, menos 5 por 0 más 0, pues esto es 0 más 0 más 0, y al final 1/11 por 0 me da que C3 también es 0, entonces C3 también es 0. 0 menos 0 más 0 por 1/11 es 0. Ahora vamos a fijarnos en C2. C3 es 0, A es 0, B es 0, y 1/3 por 0 me va a dar también que C2 es 0. Y vamos a fijarnos en C1. C3 es 0, C2 también es 0, A también es 0, y entonces me queda que C1 pues es igual a 0 también.
Y te das cuenta, estoy obteniendo que mis tres constantes, tanto C1, C2, C3, son igual a 0 cuando se cumple esta combinación lineal. La única solución de esta combinación lineal es que mis tres constantes sean 0. Cuando yo quiero que el primer vector por C1 más el segundo vector por C2 más el tercer vector por C3 sea igual al vector 0, tiene que cumplir que forzosamente C1, C2 y C3 sean las tres 0, lo que implica que el sistema o que este conjunto tiene puros vectores linealmente independientes. ¿Recuerdan? En el video pasado habíamos visto que si pasaba que las tres constantes sean igual a 0, entonces mi conjunto tenía vectores linealmente independientes. O recuerda, otra forma de verlo es que ninguno de estos tres vectores se puede ver como una combinación lineal de los otros dos, y entonces tengo tres vectores que su espacio vectorial generado es R3 y que son linealmente independientes. Y bueno, tal vez esta información sea un poco más obvia, porque al final lo que te quería contar es lo siguiente: si tenemos tres vectores y son linealmente independientes, pues es muy claro que van a generar a todo R3, o dicho de otra manera, si tenemos tres vectores y su espacio generado es R3, entonces tienen que ser linealmente independientes, porque al final cada uno de ellos está agregando una nueva dirección. Pues imagínate que uno de ellos, supongamos el tercero, no fuera linealmente independiente de los otros dos, es decir, se puede ver como una combinación lineal de los otros dos. Esto quiere decir que entonces vive en el espacio vectorial generado por los otros dos vectores, que al final, si tenemos dos vectores que son linealmente independientes, entonces su espacio vectorial generado es un plano. ¿Te acuerdas que eso lo vimos en los videos pasados? Por lo tanto, este tercer vector tendría que existir en ese plano y por lo tanto no podrían generar como espacio vectorial a R3. Recuerda que si tenemos tres vectores que son linealmente independientes, cada uno de ellos da una nueva dirección. Tal vez no sean forzosamente ortogonales, pero puede ser que un vector se vea así, el otro se vea así y el otro se vea por acá, y entonces generen tarde o temprano todo R3. Nos vemos en el siguiente video.